concesionarios nacionales e internacionales, y también un fiel colaborador de nosotros, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, a través del Consejo de Dirección de Núcleo de Ingenieros Electromecánicos, Industriales y Ramas Afines, siempre presto al servicio en favor de su clase y de todos los profesionales de nuestro país. Le damos la bienvenida al ingeniero Augusto Bello para su participación de esta tarde. Bueno, muchas gracias, Marte, y buenas tardes a todos. Marte, ¿me avisa si se ve ya la presentación? Sí, se ve, Sí, se ve. Se ve. Ok, Sí. bien. Ya mis colegas que me antecedieron, las presentaciones que hicieron fueron bastante interesantes, y evidentemente el avance que hizo PEN en cuanto a la movilidad eléctrica, quiero darle mis felicitaciones. Sin más preámbulos, entonces iniciamos. Nada, la movilidad eléctrica en República Dominicana ya es un hecho. Hoy día tenemos incluso universidades, como podemos ver, por ejemplo, aquí en el típico Bonao, en la bomba Sunix de la avenida Tiradentes, tenemos cargadores eléctricos. También en la Pucamaima tenemos cargadores. Más adelante vamos a hablar, nos vamos a adentrar a la parte regulatoria, que es donde quiero llegar. Simplemente ahora le voy a hacer un preámbulo general de algunos detalles. Aquí en esta lámina que ven que dice carga gratis, vamos a hablar sobre eso, porque si todo el que tiene vehículo eléctrico sabe que todos los cargadores que hay hoy día, nadie está cobrando directamente dinero por cargar el vehículo. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, una breve introducción. O sea, el problema generado por el exceso de vehículos en la calle no es simplemente la congestión vehicular, como pueden ver, sino que el principal problema es la contaminación ambiental. O sea, ya en Latinoamérica, más de 50,000 personas mueren anualmente debido a la contaminación, y básicamente del desarrolló en el año 1832. Como pueden ver en la lámina que está ahí, esa era la modalidad anterior, ahora esta es la modalidad actual. Bien, ya se hablaron de las ventajas y las desventajas que tiene un carro eléctrico versus el carro de combustión. Simplemente vamos a mencionarla, básicamente que se reduce la contaminación atmosférica, no produce contaminación, ahorro de mantenimiento, ahorro en espacio, porque no tiene caja de marcha y el motor es más pequeño, y tiene mayor eficiencia. El vehículo incluso pesa menos. Entonces, dentro de los inconvenientes tenemos el tema de la autonomía. Como sabemos que los vehículos dan dentro de 150 y el máximo da 600 kilómetros. El precio es un poco elevado. Hay pocos talleres especializados. Y también el inconveniente es cómo se produce la carga de esa batería, que de eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido. Si lo que queremos es reducir la contaminación ambiental, no tiene mucho sentido nosotros cargar los vehículos eléctricos utilizando, por ejemplo, la misma red eléctrica. O sea, debería ser autónoma, donde, por ejemplo, como tiene el Banco Popular, que tiene paneles solares exclusivamente para cargar los vehículos. Sabemos que hay limitantes, porque para tú tener, por ejemplo, una carga rápida, esos cargadores que demandan hasta 26 kilos, tú tendrías que tener demasiados paneles. Pero de eso vamos a entrar en detalle más adelante. Hay varios tipos de vehículo híbrido, el híbrido enchufable y el puramente eléctrico, que es donde nos vamos a enfocar. Hay otro tipo de inconveniente que es el tema de los cargadores. Como saben, hay una guerra de formatos, como ocurre hoy día, por ejemplo, con los celulares, que hay diferentes tipos de cargadores. Por ejemplo, el cargador que le sirve al iPhone no es el mismo que le sirva a Android. Entonces, por ejemplo, con el tema de los cargadores, hay muchos tipos de formato. Cada país quiere tener su formato. Entonces, eso es algo un reto que se tiene,
que por ejemplo nosotros que no somos países que fabricamos autos, sino que lo compramos, eso podría ser una limitante también. Entonces, el cargador más común, por ejemplo, es el cargador de 110 voltios, que por ejemplo aquí en República Dominicana el Nissan Leaf es un carro que se utiliza muy comúnmente y viene por ejemplo con estos dos cargadores, estos tipos de cargadores, que es el cargador de carga rápida y el cargador por ejemplo de 110 voltios. Este es el cargador de carga rápida. Como pueden ver, ese cargador para uno cargar un vehículo tiene que disponer de una potencia aproximada de 65 kilos. Entiéndase que se va a tener que hacer el uso de transformadores. Es decir, que va a ser muy difícil que una persona en su casa pueda tener ese tipo de cargador, de carga rápida. Vi que en CESPEN ya en una estación de gasolina van a instalar un cargador tipo 3, pero estos cargadores cargan el vehículo en unos apenas 15 minutos. Entonces hay diferentes modos de carga, que también eso podría solucionar un poco el tema de los formatos, de los tipos de conectores. Es el modo de carga por inducción. O sea, pongo aquí el ejemplo de cómo, para que tengan una idea de cómo se cargan hoy día los celulares, que es simplemente por inducción, sin necesidad de cable. Asimismo, ya hay cargadores en Europa donde se cargan los vehículos por inducción. De esa manera, no tendríamos el inconveniente con el tipo de conector. Lógicamente, solamente lo menciono porque en un futuro no muy lejano deberíamos contar con esto aquí en República Dominicana. También hay otros países que tienen no solamente vehículos, sino tienen la flotilla de autobuses, por ejemplo en Madrid, con carga por inducción. Hay una inducción estática, que es esta, y también existe lo que es la inducción dinámica. La inducción dinámica está en prueba todavía de autopistas que están haciendo para que tengan un carril para que el conductor no tenga que desmontarse del vehículo. Si no, podría cargar el vehículo. Bien, también hay muchos países que ya por ejemplo, en su legislación han prohibido ya la venta de vehículos de gasolina para el año 2040, 2032, incluso en Noruega para el 2025, que eso está, como uno dice, en la vuelta de la esquina. Entonces, dentro de los retos que tenemos acá en República Dominicana, Santana mencionó algunos, pero yo diría que lo principal es adaptar la regulación actual, o sea, adaptar las normativas, la norma de República Dominicana, para apoyar la importación de vehículos eléctricos y también para su aplicación. O sea, hay que regular el sistema de carga de los vehículos, rehabilitar las redes, como mencionó Edesur, y definir la figura de comercialización para la carga de vehículos. Cuando yo hablo de definir la figura de comercialización, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley General de Electricidad habla de la comercialización, pero indica que esa actividad está siendo realizada por las empresas distribuidoras. Aquí en República Dominicana no existe esa figura independiente de comercialización, donde, por ejemplo, un ente comercializador le puede comprar directamente la energía a un generador y la puede comercializar. Entonces, eso es uno de los retos que nosotros entendemos que se deben de ir superando. Por ejemplo, otro de los retos es donde habla de la zona de concesión. La zona de concesión, como indica el artículo 159 y el artículo 53 de la Ley General de Electricidad, habla de la exclusividad de los usuarios sometidos a la regulación de precios. O sea, las distribuidoras son las empresas que tienen la facultad de explotar el servicio eléctrico en su zona de concesión. Si leen también el artículo 438, hago mucho énfasis en ese artículo, que ya es del reglamento de la Ley General de Electricidad, el que habla de exclusividad de suministro. ¿Por qué hago referencia a ese artículo? Porque, por ejemplo, cada usuario que saca un contrato, que va a sacar un contrato a la empresa distribuidora, en su contrato, en el contrato que él firma, está expresamente estipulado ese artículo.
y lo podemos leer. Por ejemplo, el cliente o usuario titular reconoce, ya el cliente cuando firma está reconociendo que la empresa de distribución lo reconoce como concesionaria de los derechos de explotación del servicio público de distribución. Es la que tiene el derecho a ser distribuidor exclusivo en su zona de concesión, quedando así expresamente prohibida la distribución y o la comercialización a terceros, tanto de la energía que es suministrada por la empresa distribuidora como la energía generada por su propio medio. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú adquieres la energía de una empresa distribuidora, tú no puedes comercializarle a un tercero. O sea, yo no puedo instalar una estación de carga en mi negocio para venderla a un tercero, según lo que dice el artículo y según lo que firma el cliente o el usuario. También no puedo comercializar la energía, ni siquiera si pongo paneles solares. Para comercializarla no. Yo la podría tener ahí para la carga de mi vehículo, pero no comercializarla. Por eso es que uno de los retos principales que yo menciono es que se tiene que adecuar la regulación. Si ustedes leen ese artículo, el 438, está más que claro, está sumamente claro. No quiere decir con eso que no se pueda cambiar. Lo único que como empresa distribuidora, nosotros entendemos que se tienen que hacer modificaciones a la legislación para que haya una mayor apertura y mayor penetración de los vehículos eléctricos. También hay una oportunidad que nosotros tenemos hoy día, que es con el tema de a qué hora se carga el vehículo eléctrico. Por lo general, ¿qué hacen las personas que trabajan diariamente? Llegan a su casa en la noche, ponen el vehículo a cargar, porque siempre tienen carga lenta en su casa, y lo dejan amaneciendo para la carga. ¿Qué sucede con eso? Que si ponen a cargar el vehículo en horas de la noche, eso puede incrementar, puede llegar a incrementar si sigue penetrando los vehículos eléctricos en República Dominicana, eso puede incrementar la demanda en las horas de punta. Entonces, eso perjudica a las empresas distribuidoras, porque tú tendrías una mayor demanda en la hora donde la energía es más cara. Entonces, por eso, en lugar de permitir que todo el mundo cargue su vehículo eléctrico en hora de punta, se tienen que generar los incentivos adecuados en la tarifa, de modo tal que la persona pueda elegir si quiere que le llegue la energía un poco más económica, que pueda elegir las horas, por ejemplo, donde hay una demanda más baja, que es en la madrugada principalmente. Entonces, eso es otro de los retos, de los inconvenientes que nosotros vemos que se deben de normar antes de que tengamos un repunte en la importación de vehículos eléctricos. Entonces, también hay otro tema que son las estaciones de carga. Como pueden ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay muchas estaciones de carga, pero acá en República Dominicana tenemos pocas estaciones de carga. Entonces, eso también es un reto. No solamente Edesur ya dio el primer paso de las empresas distribuidoras que están interconectadas al CENI, pero nosotros entendemos que todas debemos de ir apoyando, seguir apoyando lo que es la movilidad eléctrica en República Dominicana, porque de lo contrario, eso sería una limitante. Entonces, hoy día tenemos aproximadamente más de 1,000 unidades de vehículo eléctrico en República Dominicana. Entonces, ya por último, sí quiero mencionar que hay una ley, la ley 103-13, de incentivo para importar vehículos eléctricos. Aprovecho la oportunidad para indicar que es una ley que se firmó en el año 2013. Ya realmente la tecnología de vehículo eléctrico ha ido cambiando y entendemos que la ley tiene que ser reforzada. La ley especifica, uno de los incentivos principales que tiene la ley es, por ejemplo, el tema del incentivo del 50%. O sea, la ley te especifica claramente que se te aplica una reducción de los impuestos de un 50% a los impuestos de importación. Eso ustedes lo pueden ver, que está en el artículo número 13. Eso es uno de los principales incentivos que tiene esa ley.
Otro reto que tenemos en cuanto a la ley es el tema de la ventanilla única, que tenemos que trabajar en República Dominicana, no solamente con el tema de la movilidad, que todo se haga a través de ventanilla única, sino incluso con todo lo que son los proyectos renovables, para así reducir mucho el tema que hay que ir a diferentes instancias para uno poder, por ejemplo, poder importar un vehículo acá. Entonces, básicamente, eso era lo que quería presentarle el día de hoy. Recuerden que esto es un conversatorio y ya entonces en la pregunta podemos responder cada una de ellas cuando corresponda. Excelente, Augusto.